Desde hace muchísimo tiempo, bueno, les tengo que decir que yo, a nivel particular, soy una persona que me encanta la historia y sobre todo el indagar el porqué de cosas que veo. Y en España, concretamente, me ha llamado la atención que cuando visitaba catedrales o visitaba iglesias antiguas, no era raro en absoluto encontrarme generalmente en los sitios más oscuros, bueno, pues el famoso arcángel matando al dragón. Y eso en la iconografía religiosa representado de muchísimas formas. Algunos que le hayan, que hayan ido a la catedral en Sevilla habrán visto aquel monstruo que dicen que mató el arcángel en el Guadalquivir y que no es sino un cocodrilo grande. Y eso me llegó a pensar que existe una mitología, un acentro, que luego, bueno, se amplifica y que aparece como un elemento consustancial. Quizás eso tenga algo que ver con ese inconsciente colectivo de que las ideas se vayan haciendo fijas y de que en cada periodo de la historia aparezca un fenómeno que normalmente, bueno, pues la gente acepta, aunque a veces, muy lejos de la realidad se le pueda dar una explicación. Y entonces cada uno intenta, lógicamente, dar la explicación que más le apetece, la que más se acerca a su propio psiquismo, o aquella que le deja más contento dentro de sus conocimientos. Y creo que precisamente el caso de los ovnis, que es además el que más gusta a todo aquel que se acerca a un programa de características parapsicológicas, aunque en realidad el parapsicólogo lo que intenta es estudiar la fenomenología que aparece alrededor de, pues cada uno, les digo, intenta darle una explicación y el problema, bueno, pues crece de una forma impresionante. Entonces, alrededor del fenómeno UFO crece una serie de, para unos mitos, para otros intentar dar una explicación. Y precisamente yo, como igual que ustedes me ocurre eso, me ha parecido bien sentar en una mesa redonda a tres investigadores, Manolo Gómez, Moisés Garrido y Pepe Moreno, muy versados ellos en la cuestión ufológica, pero sobre todo investigadores en eso que hay alrededor de lo que es la ufología. Si les parece bien, nos damos ya por presentado. Muy buenas noches. Y ¿existe en realidad una mitología del fenómeno ovni, Moisés, tú? Yo creo que sí, pero que una mitología, para aclarar, no quiere decir que se base en algo subjetivo, inexistente. Bueno, perdóname que te diga que dicen que todos los mitos han aparecido con un extracto de verdad, ¿no? O sea, tenían que tener una base. Su base puede ser un fenómeno real. Real. Y para mí, sin lugar a dudas, después de estar 12 años investigando a fondo esta cuestión, para mí el fenómeno ovni es real. Incluso parte del fenómeno ovni, o buena parte, es exógeno al propio testigo. Pero si me permites un momento, el fenómeno es real. Pero no equivoquemos a los telespectadores, porque inmediatamente puede que algunos digan extraterrestre. Ahí está el problema, que rápidamente pues una hipótesis la convertimos sin ningún argumento válido en una tesis. Y la hipótesis extraterrestre es una teoría de las tantas que hay, que incluso se ha llegado a recopilar por algunos estudiosos 300 hipótesis para explicar el fenómeno ovni, lo cual vemos que es sumamente complejo y ambiguo para quedarnos solamente con la hipótesis extraterrestre. ¿Qué tal? Como apuntaste al principio, el tema del fenómeno ovni, si se enfoca desde el punto de vista del mito, el mito precisamente es una historia que no tiene por qué ser falsa, pero tampoco tiene por qué ser verdadera. Pero sin embargo, la comunidad, una población, una determinada, población en un determinado momento, lo acepta como verdadera. Y ahí quizás también deberíamos indagar un poco en el fenómeno ovni. ¿Hasta qué punto estamos ante un fenómeno considerado real en el sentido que se quiere entender real? Es decir, es una nave, un prototipo, lo que sea, de origen extraterrestre. Quizás el principal problema está en que esa ha sido siempre la que se ha considerado hipótesis clave, hipótesis clara. Porque yo siempre he reprochado a los ufólogos que quizás han mirado demasiado al cielo y no han mirado demasiado al sujeto
al aspecto subjetivo del fenómeno. Y de hecho, y aquí Moisés nos lo puede corroborar ahora, el fenómeno ovni hoy prácticamente tiene una vertiente subjetiva impresionante. Tienes ahí el fenómeno contactado, tienes el fenómeno abducido, que te dan a entender que quizás la perspectiva de que el fenómeno ovni pueda ser astronaves de tipo extraterrestre puedan ser una hipótesis que se nos puede quedar completamente desfasada. Puede ser una hipótesis, como él muy bien apuntado, más, pero no la única que puede explicar totalmente dicho fenómeno. Bueno, pero claro, ni que decir tiene que por eso estamos aquí, porque he intentado que cada uno, bueno, que todos no hablemos de lo mismo, porque qué duda cabe que Pepe es un ufólogo extraterrestre convencido. Bueno, yo ahora mismo, yo quería dividirlo, porque aquí se ha hablado, y lo ha dicho Moisés, de que el fenómeno ovni, en la mayoría de los casos, puede ser real. Yo diría que efectivamente, si lo desglosamos como fenómeno ovni, lo que es la sigla y lo que es extraterrestre, lo que empezamos a hablar es de fenómeno ovni. Ovni, ya lo decía claro, es nave extraterrestre, es un objeto volante no identificado. Aquí no se trata de decir si es nave extraterrestre, si es terrestre, si es lo que sea, un objeto. Ahí, y sabemos todos, los que llevamos bastante tiempo investigando estos campos, en este campo, de que hay una infinidad de casos de que se han detectado por radares, lo han visto, buenos documentos, fotografías. Si mal no recuerdo, creo que la más famosa de todas fue la de Billy Medel, que fue en el año 1976. Bueno, eso trajo consigo, yo que sé, la secuela que trajo. Incluso fue analizada, fue por computadora, no sé, y al final se llegó a la conclusión de que la foto no era trucada y que efectivamente lo que este hombre fotografió era un objeto metálico. Vamos a olvidarnos ahora de la procedencia, pero lo que está claro es que el objeto existió y que en aquellas fechas indudablemente no había, o por lo menos no se tenía conocimiento de ningún aparato que sobrevolara con las condiciones de que ese aparato estaba volando en aquel entonces, como era su velocidad, su desplazamiento, su desaparición instantánea en décimas de segundo. Creo que según, no me acuerdo ahora quién lo publicó, llegó a desaparecer, creo que fue un 16 de segundo. Oye, yo creo que eso supone una velocidad asombrosa. Pues digo que vamos a ir desglosando. Pepe, yo siempre me he planteado, cuando he llegado a este punto, y además he cogido un ejemplo que a lo mejor, bueno, a los espectadores les va a parecer un poco infantil. Y yo siempre buscando la historia. Imaginemos año 1492, Cristóbal Colón, el trabajito que le costó, que Isabel la Católica le firmara en Santa Fe y que consiguiera los 3 barcos, se mete en una travesía por el Atlántico que no sabe lo que va a durar, 2 motines, y cuando está a 400 metros de la costa, la ve y hace así, y se da la vuelta y se viene otra vez para palo. Era para pegarle un palo. Entonces, el problema que yo me he planteado siempre es una estrella a X años luz, que después de una problemática que no vamos a entrar ahora, de saltarse toda la física reconocida, tiene que meterse en física cuántica, desmaterialización, consigue llegar aquí, da 2 vueltas alrededor, deja que lo vean 4 o 5 individuos y coge el camino y se quita de en medio. Eso, hombre, bajo mi lógica humana, no cuadra. No cuadra. Lo que pasa es que el fenómeno ovni, por lo menos si lo enfocamos desde el parámetro nuestro de la lógica humana, es absurdo en muchos de sus aspectos. Y lo que tenemos en cuenta es de que es un fenómeno, como ya hemos apuntado aquí, real, que se ha dado a lo largo de la historia. Lo que pasa es que se ha ido interpretando de acuerdo al contexto sociocultural o religioso en el cual se ha manifestado. El fenómeno ovni se manifestaba en la Edad Media y, por ejemplo, las apariciones de dormitorio que hoy se interpretan como extraterrestre o alienígena, en aquella época se interpretaba como incubo, sucubo, demonio. Lo que pasa que hoy, en plena era tecnológica, y ya lo apuntó el psicólogo Carl Jung con su última obra, Un mito moderno, sobre cosas que se ven en los cielos, de que estábamos sustituyendo a los dioses que estaban quedando caducos de las religiones ancestrales ya clásicas, y le estábamos rodeándolo de una parafernalia tecnológica más acorde a la época que estamos viviendo actualmente. Entonces ahí está, de que tenemos un fenómeno real que, como bien ha apuntado él, pues la sigla es objeto volante no identificado. Ahora, toda una mitología extraterrestre influenciada en buena parte por la ciencia ficción y las películas. Pero además, con una particularidad, ¿no? Pero perdóname, Manolo, con una particularidad, que en efecto, con una desaparición de un 16avo de segundo y tal cual,
pero que después resulta que cuando hay una abducción y se mete a un individuo se le pone una jeringa tipo decimonónico, con lo cual hay una serie de fallos ahí para extraerle la sangre. Vamos, que hoy en día ya, por ejemplo, se mete a un individuo en un escáner y se le hace una analítica rápida, de ahí por lo visto todavía hay que sacarle sangre con unos Pero es que eso ya entra en otro campo, José María, porque está claro que hay personas que efectivamente pueden ser que hayan sido, digamos, visitantes de esas naves, o hayan sido invitados, por decirlo de alguna forma, a participar dentro de ese vuelo de esa nave. Pero indudablemente, como en cualquier tipo de fenómeno que tú sabes, o sea, cualquier tipo de acontecimiento que ocurre dentro de la parapsicología, hay muchos que dentro de este campo saben lo que se mueve y se aprovechan de estas circunstancias, y yo diría que a lo mejor que de 10, o a lo mejor me diría más, si quieres me voy a un 50%, de los que hablan de esto la mayoría es mentira, son bulos, por eso nosotros muchas veces cuando cualquier persona, lo primero que nos dicen que ha visto un ovni, nosotros al principio, claro, indudablemente lo creemos, pero que cuando solo decimos no ha visto un ovni, ya no vamos a decir que sí, que efectivamente hay una serie de investigaciones, porque cantidad de veces se ha dicho que se ha confundido con Venus, con un globo sonda, infinidad de cosas. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? De que efectivamente, yo sé, por ejemplo, yo recuerdo ahora el matrimonio Hill, tú recordarás que se hicieron una serie de pruebas. Al final parece que incluso en estado de hipnosis, para estos que señores redactaron todo al pie de la letra. Y lo hicieron infinidad de veces. Creo que hicieron infinidad de experimentos con ellos y delataron. Yo recuerdo hace poco lo que salió en la tele de Cito Paz, como recordaréis. Sin embargo, en la máquina de la verdad, resulta que todo lo que él había comentado era verdad, excepto el que había viajado en la nave. Pero fíjate, hay una cosa, Pepe. Me gustaría sí, Manolo, porque si no... No, porque es que si no vamos a ver un poco... es que antes ha hecho un símil, Moisés, precisamente lo habíamos hablado antes, y era esa conexión con otros temas, y sobre todo con la ciencia ficción. En una revista, creo que fue la última, o la penúltima, de Cuadernos de Ufología, salió un excelente artículo de un investigador ufológico como es Hilary Evans, en donde va paso por paso, haciendo similitudes entre lo que fue la publicación de ciencia ficción en los años 1910, en los años 1920, y cómo posteriormente se ve ese reflejo de esas publicaciones de ciencia ficción en los supuestos casos ovni. Es decir, los supuestos casos de abducción ya se recogían en las novelas de 1910. Las supuestas naves con sus patas también se recogían en las novelas de 1910. Es decir, nos encontramos con que parece ser que hay una asimilación de un fenómeno que no vamos a negar que pueda ser real, pero que exactamente parece como si se estuviera creando un gran teatro, y un fenómeno que quizás ha sido constante durante todo el tiempo ha llegado a tomar, gracias a esa nueva tecnología, como ha comentado Moisés Garrido, esta apariencia. Una apariencia que, vuelvo a repetir, ya Hilary Evans, en el estudio que hace, va comprobando cómo se va tornando en él. Pero es que, Manolo, tú recuerdas, y perdona Moisés, tú recuerdas que uno de los que también levantó mucha polémica en su día fue Adanki. ¿Por qué? Porque precisamente fue el que dijo que había viajado en una nave extraterrestre. ¿Recordaréis? Precisamente la sensación que este hombre experimentó dentro de esa nave y toda la impresión que le causó cuando salió fuera de la atmósfera terrestre, él la redactó al llegar a la Tierra. Curiosamente, 10 años después, eso creo que fue en el año 1950 y algo, 60 y algo, 10 años después, cuando los astronautas Klein orbitó la Tierra, curiosamente redactó, dijo, vamos a la palabra otra, dijo las mismas impresiones que Adanki en sus 10 años antes había dicho. Las mismas impresiones, las mismas sensaciones. Si ustedes me lo permiten, estáis nombrando nombres extranjeros, y yo me voy a ceñir a uno de aquí. En cierta ocasión le hacía una entrevista a un cazador de aquí, de Puerto Real, que había tenido un avistamiento, y además un contacto en tercera fase. Bueno, ¿y qué viste? Pues le dice, una pareja, él muy alto, y ella altísima, rubia, y era escultural. Digo, hombre, mira qué suerte. Dice, no, es que nosotros vemos lo que queremos. Y eso me impactó. De ahí vemos la realidad parapsíquica que puede tener el fenómeno ovni, porque pueden ser creaciones o proyecciones de nuestro propio inconsciente. Y sobre lo que dijo Manolo Gómez, de esa teatralización que tiene el fenómeno ovni, de ahí sacaríamos dos preguntas sin respuesta por el momento. ¿Es el fenómeno el que se adecua a nuestro contexto sociocultural? En ese caso sería un fenómeno exógeno, inteligente, que para manipular o contactar mejor con la humanidad de una determinada época se acoplaría.
o somos nosotros los que adornamos ese fenómeno ovni, le acoplamos elementos que ya guardamos en nuestro propio inconsciente. De hecho, esa tesis que sacó a relucir en la revista Cuadernos de Ufología el gran investigador británico Hilary Evans, como ha apuntado aquí Manolo Gómez, la similitud que existe entre la ciencia ficción de los años 20 con el fenómeno ovni cuando se generó en los años 50-60, es como si ya la humanidad, o por lo menos aquí en Occidente, guardáramos en nuestro inconsciente esos mismos elementos. Es que muchas visiones de ovni, en eso supongo que estaréis de acuerdo, son arquetípicas, muy estereotipadas. Tenemos el típico ovni circular, que recuerda la forma mandálica, que según Jung y los psicólogos pues representan la totalidad, el absoluto, la divinidad. Tenemos ahí los seres altos, bellos, resplandecientes, con rasgos angelicales que nos presentan los contactados y siempre vienen con mensajes positivos y de amor. Y en contra tenemos a los seres bajitos, zoomorfos, que vienen con una actitud hostil, lo cual es tremendamente arquetípico, la relación de la belleza con la bondad y lo positivo y la fealdad con lo negativo, totalmente arquetípico. Las visiones estas de dormitorio, que ahora pues tiene un gran auge, eso se ha dado a lo largo de la historia, lo que pasa es que lo hemos conocido con otros nombres. Apariciones de alcoba, se han visto en el tema de íncubo y súcubo. Las apariciones, si nos trasladamos a la Biblia, pues por ejemplo, puede encajar perfectamente ese episodio de la anunciación de la Virgen por el ángel Gabriel, en un momento que estaba ella de descanso. Lo que pasa que, como hemos dicho anteriormente, pues el fenómeno se va acoplando y la mitología de esta época pues encaja perfectamente en representarlo como extraterrestre. No niego que algunos casos, por supuesto, que pueden ser de origen extraterrestre porque rompe totalmente los esquemas conocidos de nuestra física newtoniana, ¿no? Ya nos adentraríamos, como bien ha apuntado aquí el compañero José María, de la física cuántica. Y ahí pues podríamos encontrar también respuestas en lo que nos están planteando la moderna física. Pero inclusive, y por meter, yo que sé, una cuña más, siempre estamos hablando de una realidad, de la realidad tridimensional. ¿Quién nos dice precisamente de que en determinado momento nos establezcan esos pasillos que nos dan paso a una dimensión donde puedan estar existiendo esta fenomenología? Yo considero, no sé si estaréis de acuerdo, en que quizás ese agujero de gusano pueda ser la propia mente en un determinado nivel de conciencia diferente. De trascendencia. Exacto, que la mente tenga un canal de contacto con esas otras dimensiones. Vidente, paragnostas, medium, sensitivo, hoy los contactados, todos utilizan su mente para conectar con esas otras realidades parafísicas que no captamos con nuestros sentidos conscientes, ¿no? Y necesitamos un resorte psíquico a un desconocido que está siendo estudiado por la parapsicología y que conectaríamos con esas otras dimensiones parapsicológicas o realidades transpersonales, como Moisés, ¿podría considerarse como un mecanismo de defensa ante una inseguridad social? En algunos casos sí, por supuesto que puede ser que en este momento que estamos viviendo, tan delicado en muchos aspectos, las religiones clásicas, tradicionales se están derrumbando, pero el hombre necesita creer en algo, siempre tiene ese sentido de la trascendencia. Y qué mejor que llenar ese vacío que el fenómeno ovni. De hecho, pero que es curioso, porque parece que estáis marcando una época, pero parece que olvidáis que el fenómeno ovni es antiguísimo. Por supuesto, desde siempre ha acompañado al hombre a lo largo de la historia. No solamente en distintas etapas de la vida. No, estamos hablando de la interpretación que se hace en esta época. En esta época, pero es que el fenómeno en sí, como sabéis, es, yo qué sé. Pero volvemos nuevamente al mismo punto. En cualquier país del mundo encontramos cantidad de dossiers de fenómenos ovni. ¿Cómo lo interpretaba, pero el fenómeno ovni hoy se interpreta como objeto volante. Pero el fenómeno en la Edad Media, y aquí nos puede también asesorar en este caso Moisés, el fenómeno ovni en la Media no existía. ¿Qué eran? Bueno, pero lo que yo eran apariciones folclóricas o lo que yo apuntaba al principio de el arcángel matando al dragón, porque eso está en toda la mitología y aparece con una, digamos, aseveración en todos los sitios. Pero también hay una cosa, en efecto, hay apariciones de objetos volantes no identificados en la Biblia, porque eso los ufólogos, digamos, tradicionales, es lo primero que nos ponen sobre la marcha, el carro de tal y tal. Olvidémonos de la Biblia, vamos a hablar del año 1900, 1400, 1300, de cuando tú quieras, de 300 años después de Cristo, de antes pero de que hay Cristo. un lenguaje, y yo, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es, al principio de meterme dentro del mundo, más o menos muy de pasada, de la ufología, es la adecuación de
el objeto, digamos, a los proyectiles según la tecnología, porque ya poco se vende puro. Y en cambio los primeros eran precisamente, perdonadme el símil, como de La Tierra a la Luna de Julio Verne, pues muy parecido, tenía una forma de bala. Barcos fantasmas. Exactamente. Y después, lógicamente, cuando la tecnología avanza y sale un físico diciendo que en el espacio un cuerpo que tenga forma, digamos, aplastada, lenticular de lenteja, tendría menos fricción y demás, automáticamente los ovnis que comienzan a verse todos son aplastados como dos platos. O sea que hay una adecuación del avance tecnológico a la visión. Un fenómeno acomodaticio. Exactamente. Pero es que yo te diría más, es que depende del momento, o sea, de la época en la cual se esté viendo ese objeto, es la interpretación que se le da en ese momento. Es lo que apuntaba Moisés. Claro. ¿Hasta qué punto nos adecuamos? O por el contrario, la inteligencia superior está mostrándose tal como nosotros podemos interpretarla. Mari, es que curiosamente, y los que vamos llevando el campo para adelante, sabemos que hay cantidad de fotografías de muchísimos años que hoy día se comparan con las actuales y son idénticas. Yo creo que tú y Manolo, no sé, y José María... Pero esa consistencia física que se veía en la foto adasquiana, por ejemplo, el típico objeto discoidal con la estructura, la cúpula y demás, hoy día, como bien ha apuntado José María, apenas se percibe o la forma cigarros puros, sino que te encuentras, haces lumínico, exactamente, ¿verdad? Bolas de fuego, como energía. Ejemplo, en una palabra, el concepto energético está imperando. Yo no sé qué decirte. Mira, nosotros, y digo nosotros porque la agrupación parapsicológica tenemos una fotografía curiosa, esa en las marismas. Creo que hace, ¿qué tiempo fue que la hicimos? No recuerdo exactamente, creo que fue en el 81. Data del 81. Creo que fue en el 81. Curiosamente, nosotros en principio lo que veíamos era una bola de fuego, efectivamente, lo que usted decía. Pero cuando la mandamos a Málaga para que por la mediación de computadoras y ordenadores nos dijeran qué era efectivamente lo que estaba plasmado en la fotografía, curiosamente dentro del fuego, de la bola, ellos con un lapicero nos marcaron lo que la computadora había detectado dentro y era efectivamente un ovni normalmente corriente como se está viendo ahora, como estáis hablando ahora, con un disco, como si fuera el típico plato, ¿verdad? Y nosotros a simple vista, nosotros yo no, porque si yo no estaba, los compañeros que estaban allí a simple vista lo que vieron fueron una luz, como una bola. Para mí, para nada tiene que ver, por ejemplo, las apariciones de Billy Mayer, que aquí se ha apuntado también sobre la mesa, objetos físicos, los clásicos, con las fotografías que se están consiguiendo, por ejemplo, en Montserrat, por parte de Luis José Grifol y todas las reuniones que mantienen los días 11, que son haces energéticos, lumínicos, que duran muy poco tiempo y que a veces fotografían zonas determinadas del cielo, que en ese momento no se está viendo ningún ovni, y después aparecen esos ovnis en la fotografía, lo cual es un fenómeno paranormal. Claro. O lo contrario, tú fotografías el ovni cuando lo ves y cuando revelas la foto no aparece. Dentro del fenómeno ovni tenemos la distorsión del tiempo, tenemos los sistemas tan sospechosos de comunicación por parte de los contactados que utilizan los mismos medios de comunicación que se utilizaban en las sesiones de espiritismo del siglo pasado, la ouija, la psicografía. Tenemos, por ejemplo, también, perdona, José María, tenemos, por ejemplo, casos donde el ovni, de ser un objeto físico, se convierte en un fenómeno luminoso en breves segundos o lo contrario. Tenemos de que muchas personas que han tenido un encuentro directo con ovnis, a partir de ahí se le han desarrollado capacidades paranormales, o viceversa, personas que ya tenían capacidades paranormales y que son en muchas ocasiones testigos constantemente de ovnis. Ahí vemos una realidad parapsíquica, llámale como quiera, paranormal, que no coincide con la idea que podríamos tener del típico extraterrestre que se desplaza a través del espacio, bien haciendo un salto a través del tiempo, como sea, que no encaja para nada en absoluto. El fenómeno ni a lo lejos parece muy futurista. Cuando te adentras en el interior de la nave, de acuerdo a los relatos que hacen los abducidos, como bien también comentó José María, por ejemplo, las jeringuillas, las consolas con vídeos, muy parecidas. No todo lo que se está, pero lo que te comentaba antes, porque no es todos los aducidos ni todos los contactados, digamos, parten de una realidad. Es que muchas veces son habríamos que definir qué entendemos por realidad, porque hay una realidad física, bueno, exactamente, y otra realidad psíquica. En realidad el fenómeno en sí lo regenera el mismo. Pepe, para el ufólogo clásico va detrás de una prueba física. Pero es que resulta que cuando esta prueba física aparece, es una prueba física muy terrestre. Muy terrestre. Perdona un momento. Perdóname un momento.
Tú decías al principio, dices, y en el radar se recogen. Y yo te digo una cosa, una nave procedente de una galaxia se puede reír perfectamente del radar, porque ya hoy hay naves terrestres que se ríen del radar. O sea, para mí no es prueba. Los fantasmas dejaban pruebas físicas en las sesiones mediúnicas del siglo pasado, dejaban huellas. El problema quizás que tengamos nosotros sí, no, pero... es que estamos utilizando unos parámetros terrestres para medir una fenomenología. Es lo que yo te decía, lo que estaba comentando Bien. antes Moisés. Por eso le decía, él decía la comparación de Billy Mayer, que se había puesto, con el tema de Grifol. De Grifol. Entonces, para él, por lo que he captado, parece ser que ve más creíble lo de Billy Mayer que lo de Grifol. No tiene nada que ver. O sea, que son diferentes. Son sé qué puede ser más creíble. Quizás sea más creíble lo de Luis José Grifol, donde hay muchos testigos de OVNI constantemente, ¿no? Y hay fotografías. Lo de Billy Mayer, hay es que el mucha Billy duda. Mayer lo que pasa es que veía la imagen del OVNI. Son demasiado perfectos y arquetípicos para que sean reales. Muy central las fotografías OVNI. En medio de la fotografía te encuentra el OVNI bien puesto en una posición totalmente horizontal, lo cual es dudoso. Porque en aquel tiempo Moisés imperaba mucho la guerra de los mundos de Orson Welles. Y entonces había que dar un prototipo de lo que el público quería en ese momento. Con lo cual, ahí está el fenómeno, que además es interesantísimo, de una adecuación al estrato social en su momento y la interpretación. ¿Cuándo fue? En el año 1943. Y el origen de Kenneth Arnold. ¿Qué pasó? Qué curioso, con Kenneth Arnold, que se empezó a decir en la prensa que había visto platillos volantes, pero no por la forma del objeto, sino por la forma de trasladarse. Eran como platos deslizándose sobre el agua, porque de hecho la observación de Kenneth Arnold, el 24 de junio del 47, fueron ovnis en forma de boomerang, de alas delta. Mira cómo la influencia del platillo volante conformó. Yo pienso otra cosa. Y es que siempre que se ha comentado el caso de Kenneth Arnold, sobre todo en las revistas populares, se ha dicho que Kenneth Arnold lo vio, como diríamos, a un tiro de piedra. Y eso es falso. Kenneth Arnold lo vio bastante lejos el fenómeno. Incluso creyó que era y en el documental que hemos podido ver, hemos visto una de las imágenes que siempre se han reconocido como imagen ovni, que se ha analizado y resulta que era una avioneta. De lejos, los gatos, como se dice de noche, todos los gatos son pardos. De lejos, un fenómeno lumínico puede pasar por mil y una cosas. Ahora depende de la subjetividad del testigo, de la subjetividad, de lo que él contó, posteriormente se tergiversó, que es un tema que quizás no estamos hablando también. ¿Hasta qué punto el fenómeno ovni está sirviendo de manipulación, o para manipular, o para encubrir otros temas, otros fenómenos? Inculcar unas creencias, momentos de crisis. Es que me ha venido a la mente una cosa, lo que dice Manolo, es que es curioso, que se está hablando... No, Pepe, termínalo. Se te ha venido, venga. Es que es curioso lo que acaba de decir Manolo, de la avioneta, que sí. Hoy en día, gracias a las nuevas técnicas que tenemos, hay muchísimo documental en vídeo, que puede haber unos trucados, ¿vale? No, pero si no es trucado. Pero que se ven imágenes, yo por ejemplo, y creo que aquí en Teleportoral lo hemos proyectado. En cuanto a los fraudes inconscientes, puede haber fraude inconsciente, que el propio testigo no lo sabe y curiosamente, una de las imágenes que yo traje, creo que fue un programa que tuve con el amigo José María, traje unas imágenes creo que fue de México, donde hubo creo que fueron 2 helicópteros sobrevolaban, y en ese momento, en ese mismo espacio aéreo, apareció un ovni. Aparece un objeto. Bueno, si me lo permitís, voy a retomar nuevamente mi papel, mi rol de presentador, y como ya, aunque os parezca mentira, el programa se acaba, no voy a pretender lo que dijo Moisés, que había casi 300 o 3.000. Según el ufólogo Ignacio Darnaude, un gran investigador que lleva 30 años estudiando esta temática, ha llegado a recopilar 300 hipótesis que pueden explicar el fenómeno. Bien, el fenómeno sería como un cajón desastre. Exactamente. Yo lo que sí voy a pedir, no las 300, pero que cada uno presente la que se acomoda más a su criterio. Entonces, Pepe, para ti, la interpretación paraufológica del fenómeno ovni, ¿cuál sería la explicación? Bueno, tú lo sabes siempre, yo estoy plenamente convencido. Yo estoy plenamente convencido de que para mí el fenómeno ovni está claro que es de nave extraterrestre, procedencia extraterrestre. Moisés. Yo creo que un pequeño porcentaje de los casos sí podríamos encajarlo a la hipótesis de objeto volante no identificado, probablemente extraterrestre o extradimensional, que explicaría mucho mejor esos fenómenos. Entidades que están aquí alrededor nuestra, pero en otra realidad paralela. En un buen porcentaje hay mucho de psíquico, más que de físico en el fenómeno ovni. Y el hecho de que haya huellas o supuestas evidencias físicas no quiere decir que el fenómeno sea extraterrestre. La parapsicología estudia muchos fenómenos producidos por nuestro inconsciente, por la psique humana, que después puede tener un efecto físico.
y ahí están también las huellas de las hadas, los círculos hádicos, y como he apuntado anteriormente, las huellas que dejaban los fantasmas, y eso tampoco quiere decir que el fantasma verdaderamente sea un ente físico. Yo creo, como apuntó el gran investigador de los años 70, John Keel, que el fenómeno ovni no es un fenómeno físico, pero deja huellas. Manolo, muy brevemente, Sí, no, porque estamos fuera de tiempo. Yo prácticamente, Moisés ha resumido muy bien, quizás las hipótesis más importantes. Yo a mí sí me gustaría dejar claro que el fenómeno ovni para mí es un fenómeno algo más complejo de lo que casi siempre tenemos la visión de él, y que yo, vuelvo a repetir, daría más énfasis en la investigación del sujeto, del testigo, del abducido, del contactado, porque probablemente detrás de todo ello podamos encontrar una explicación que a lo mejor podría servir de nexo común para todas estas paraciencias, para todos estos temas, diríamos, que hoy no tienen explicación. Y yo, si ustedes me lo permiten, voy a tomar como mía una frase que desde luego no lo es y es muy conocida. Existen otros mundos, pero creo cada vez más que están dentro de este. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes. Muchísimas gracias a los tres por haber compartido esta mesa con nosotros esta noche.